observed and fall asleep. Only there ever nor never goodbye. Neither ever nor never. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, y para que estén aún mejor, les quiero hacer una pequeña guía sobre los árboles genealógicos de Dark, ya que en menos de una semana tendremos su estreno. Y aprovechando que Netflix subió imágenes a su Instagram con el mismo propósito, pues ¿por qué no comentarles y agregarle todas esas conexiones que aún no conocemos o sospechamos que sean distintas? Tomen en cuenta que habrán spoilers de la primera y segunda temporada. Si solo te falta la tercera como a todos, este video es definitivamente para ti. Como vemos en la imagen oficial que muestra Netflix, agregaron signos de interrogación en algunas partes, lo cual por supuesto nos llama mucho la atención, porque al mostrarnos esos símbolos nos dará buena información que nos servirá para revelar los secretos. Así que recorreré el árbol genealógico y hablaré sobre cada uno de esos signos de interrogación, algunos de los misterios subyacentes y las teorías que los fans tienen sobre esas complicadas conexiones familiares. Y tengo que aclarar que esto solo incluye al mundo que conocemos, el nuevo aún no tenemos la información exacta, pero seguramente no diverge demasiado a este. Antes de empezar les recuerdo que hay 4 familias principales, la familia Doppler, la familia Nielsen, Tiedemann y Kangwall. En la primera de ellas sus antecesores son Greta y Bern, quienes supuestamente tuvieron a Helge, quien tuvo supuestamente a Peter, y digo supuestamente una y otra vez porque más adelante les diré por qué no es del todo así. Peter, quien aparece en la serie de una manera confusa, mintiendo sobre su identidad, es compañero de Charlotte y juntos tienen a Elizabeth y Francisca, que a su vez sabemos que Charlotte es hija de Elizabeth y Noah, y su abuelo es el relojero quien construyó la primera máquina en el tiempo. Luego a la familia Nielsen tenemos como antecesora en solitario a Agnes, quien es hermana de Noah. Ella es madre de Tronte, que junto a Hannah son padres de Mats y Ulrich. Mats había desaparecido en su infancia, mientras que Ulrich se casó con Katarina y tuvo a Magnus, Marta y Mikkel. La familia Kangwall, que son descendencia de Daniel, cuya mujer aún no conocemos, solo sabemos que engendró a Inés, quien a su vez fue la que adoptó a Mikkel, que luego tuvo a nuestro querido Jonas, en el cual parece que convergen las 4 familias. Por último, la familia Tiedemann es compuesta por Aegon y Doris, quienes son padres de Claudia, que en algún momento tuvo a Regina y como fruto del amor engendró a Bartos con su esposo Alexander. Ahora con el panorama claro, empecemos a resolver esos signos de interrogación. Lo haré desde abajo hacia arriba. Así que la primera gran pregunta es, ¿quién es el padre de Regina? Su madre Claudia es uno de los personajes centrales en la historia, su papel en la planta de energía, su tiempo como viajera y su apodo de El Demonio Blanco. Por la influencia que alcanza en su vejez, la hace uno de los personajes que debemos conocer con lupa. Sin embargo, el hecho de que aún no fuera revelado quién es el padre de su hija hace que salgan un montón de teorías respecto a eso, las cuales son bastante sólidas. La teoría principal y más popular es que sería Tronte Nielsen, ya que muchos fans estamos de acuerdo y sabíamos que Claudia y él tenían una relación. Ellos fueron amigos desde niños y por su cercana relación en la central eléctrica podría ser que tuvieran una aventura como jóvenes. Además, él en esos tiempos no tenía una buena relación con su esposa, estaban a punto de separarse antes de que Max desapareciera, porque ella sabía que él la estaba engañando. A pesar de que hay muchas incógnitas sobre Tronte como personaje, sabemos con certeza que él estaba casado con su esposa Hannah, con J, y es el padre de Mats que desapareció en la línea de tiempo de la década de 1980. Su otro hijo es Ulrich Nielsen. Entonces, si Tronte es el padre de Regina, eso conectaría a las familias Nielsen y Tiedemann. Y sumado a que su nieto Mikkel viajó a través del tiempo y fue acogido por Inés Kangwall, hecho que también conecta a los Nielsen y a los Kangwalls, y aún lo más importante, a Jonas con Marta, haciendo que en Jonas converjan las 4 familias por completo. El siguiente signo de interrogación está en la familia Kangwall. ¿Quién es la esposa de Daniel y por qué esto sería importante? El único indicio de ella que hemos oído mencionar son las conversaciones de Daniel con Aegon, y además del hecho de que conocemos a su hija Inés. En este caso es difícil proponer teorías, ya que no sabemos por qué o incluso si es importante para el panorama general. Sin embargo, el hecho de que agreguen ese símbolo de interrogación es un indicio de su relevancia, a diferencia de la madre de Hannah y pareja de Sebastián Kruger, en la que omiten ese símbolo. Así que haciendo un ejercicio de pura y mera especulación, podría decirse que el personaje femenino Scylla, ella tiene que encajar en algún lugar, y existe la posibilidad que tenga un hijo en la temporada 3. En esta imagen promocional revelada en Instagram se ve a una mujer embarazada que tiene un aspecto parecido a ella. Sin embargo, aunque sea ella, no hay suficientes bases para convertir esto en una teoría sólida. No sabemos mucho de Scylla, es un personaje misterioso, la hemos visto siendo la intérprete del lenguaje de señas de Elizabeth en la línea de tiempo
tiempo de la década del 2050. Y sabemos por otra imagen promocional en la cuenta de Instagram del 2053 que Elizabeth también es su madre adoptiva. Además, en la pared de fotos de Adam, su imagen aparece debajo de las familias principales al lado de Noah y Agnes. Tal parece que nos queda saber mucho de ella, pero por el momento no hay demasiada información. Otro lugar donde hace falta conocer a una madre es en la línea familiar Doppler. No conocemos realmente quién es la madre de Peter, así que bien podría encajar también ahí. En el caso de Peter, la mayoría de las teorías giran en torno a de dónde vino, desde que llega a Winden en 1987, y si Helge es en realidad su padre en primer lugar. Es realmente extraña la historia de fondo. Peter llega a la ciudad de 1987 sin ningún otro detalle. Esto ha llevado a algunos fanáticos a especular que él mismo es un viajero en el tiempo. Ciertamente es posible, y el hecho de que su foto de adolescente en la pared de Adam esté en blanco y negro te hace ir por ese camino. Sin embargo, se contradice con el hecho de que él no parecía darse cuenta de los viajes en el tiempo antes de presenciar el cadáver de Mads llegando al búnker. Se podría decir que tal vez viajó de niño como su esposa Charlotte, y es por eso que él no recordaba nada, pero entonces, ¿qué sentido tiene que llegue a 1987? Para responder, tal vez hace falta investigar a su padre. Es cierto que no es un tipo brillante, que siempre luce un aspecto sosegado, disminuido, y tuvo un trauma muy fuerte a manos de Ulrich, pero eso no es ningún indicio para pensar que no es capaz de tener hijos, sino hay que ir más allá y mirar la historia de su madre, Greta Doppler. Ella, al hablar con Noah, insinúa que Helge podría no ser hijo biológico de Bernd, y es por eso que lo educó de esa manera, tan fría y cruel. Ella argumenta que es un castigo de Dios porque no fue concebido por amor, por lo que todas las teorías apuntan que pudo haber sido violada. ¿Y quién la violó? No tengo ni idea, pero por decirles algo, Bartosz, ya que todo lo malo que pasa en el mundo es culpa de este chico. Se argumenta que luego de la fundación de Sigmundus, él tuvo que hacer cosas muy oscuras para ellos, y lo peor de ello fue estar obligado a cometer esa atrocidad. La organización necesitaba el nacimiento de Helge para luego incluirlo en sus planes y manipularlo fácilmente, y es por eso que vemos cómo Bartosz al final de su trayectoria se ve como un personaje totalmente roto. De hecho, si lo pensamos, perdió todo en su vida, a su familia, a Marta, a Jonas y su propia inocencia. Prueba de ello es que luego de un tiempo solo desea morir y ni siquiera le importa quién o qué lo matara. De esta forma, la línea de los Doppler está manipulada por Adán y Sigmundus, lo que hace que Peter también sea una consecuencia de sus planes. Esto explicaría su extraño origen y no será nada sorprendente que sea él quien se case con Charlotte y que genere el bucle en esa familia. Llegamos al último signo de interrogación y posiblemente toda la carnita del video, porque siento que es la pregunta más importante de todas. ¿Quién es el padre de Tronte Nielsen? Su madre Agnes también es un misterio y tampoco sabemos quiénes son sus padres. Ella es la hermana de Noah, la vimos de niña en la línea de tiempo de 1920 y ella regresó a Winden en la línea de tiempo de 1950, alquilando una habitación con Aegon y Doris Tiedemann. Se ha especulado mucho sobre quiénes eran los padres de Noah y Agnes. Una de las teorías más populares es que son Magnus y Franziska. Sabemos que viajan al pasado, sabemos que son parte de Sigmundus en los primeros días, colocándolos en el lugar correcto, pero parece extraño cuando nos encontramos con Noah y Agnes que están siendo criados por Erna, en lugar de sus padres que están en el mismo tiempo. Si este fuera el caso, la familia Nielsen sería un bucle como el de los Doppler, a lo que se conectaría a través de Franziska. Cuando conocemos a Agnes y Tronte, ella le escribió a Doris que su esposo era como un pastor y no era un buen hombre. Tronte tenía quemaduras misteriosas en el brazo que nunca se explicaron. Parece que son quemaduras de cigarro y podrían ser signos de autolesión o signos de un padre abusivo. Entonces, ¿quién sería capaz de abusar de un niño de esa manera? La teoría más popular dice que ha sido Bartosz. Como les dije, Bartosz parece ser el culpable de todo mal. Esto se argumenta principalmente en que es un personaje importante que imaginamos que se empareja con alguien. Sin embargo, como les dije, mi opinión es que su emparejamiento será con Greta, por medio de la violación que les mencioné antes. Y agrego algo más. Bartosz me parece una persona que tiene un corazón noble, manipulable, pero no tiene ninguna maldad innata. No lo veo capaz de lesionar a un niño de esa forma. Así que mi mejor conjetura es que sería el nuevo personaje que aparece como un trío. Él es el padre de Tronte. En los trailers que he analizado se muestra como un personaje amenazante y probablemente sea capaz de herir niños. Sin embargo, no sabemos demasiado de ellos. Es el único personaje que me cabe en esa suposición. Otro detalle importante en esto es la versión del árbol genealógico que aparece en el segundo avance. Agnes es el personaje que se conecta con el signo del infinito, del cual se ramifica su hijo Tronte. Así que la conjetura sería que ese compañero de Agnes con el cual engendró a su hijo es el responsable de la división y ruptura de ambos mundos. Otra cosa curiosa de este árbol genealógico, que no voy a profundizar demasiado, es el personaje de Boris Newall, que adquiere la identidad de Alexander Kuller, y luego se casa con Regina y se convierte en Alexander Tiedemann, alguien quien más tarde dirige la planta de energía. Boris solo
aparece en el bosque y posiblemente haré un video completo sobre esto. Así que si te puede interesar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Lo más comentado de este personaje es su apellido Niwal, ya que es el resultado de unir los nombres Nielsen y Kangwal juntos, de forma que obtienes Niwal. Esto es algo curioso que definitivamente tiene una intención detrás. Esta temporada, a pesar de que los trailers sugieren que el argumento central es el de Marta, tenemos aún mucho por conocer y aprender de todos los demás personajes. Con respecto a Boris, creo que es seguro decir que fue manipulado por los viajeros del tiempo, porque lleva el arma que finalmente es utilizada por Adam para matar a Marta, pero aún no está claro si fue un viajero o si es alguien que estaba trabajando detrás de escena para Adam o Claudia, y lo más probable es que su apellido Niwal es puesto por Hannah como su madre, que a pesar de estar en sus 40 y tantos años, cuando viaja en el tiempo podría tenerlo, y le da ese nombre como una combinación entre el apellido de Ulrich y el de ella. Por último, hay un personaje en el tablero de Adán que no consigo identificar tan siquiera si es niña o niño. Si alguno de ustedes tiene información de quién es, déjenmelo saber en los comentarios. El hecho de que esté por encima de las familias y a un lado de los niños desaparecidos hace que despierte mi interés. También no olviden comentar qué esperan de esta temporada, así como lo que les gustó del video o lo que no, y todo aquello en lo que puedan mejorar. Si quieren ver más de Dark, tienen 4 videos de esta serie en el canal, o si quieren ver algo distinto, les dejo este top de los mejores personajes de Breaking Bad y Better Call Saul. Esto fue todo, muchas gracias por verlo, nos vemos hasta la próxima, chao.